Eh, bueno, nos corresponde la unidad 4, producción de material didáctico, didáctico digital. Nuevamente, ¿no? Que les comentaba que antiguamente, bueno, nuestros docentes realizaban la compilación de diversos materiales bibliográficos, ¿no? Teníamos que ir a las bibliotecas, a la biblioteca municipal, a la biblioteca de la zona, a las bibliotecas, ¿no? De instituciones para realizar alguna investigación. O como también nos indicaban nuestros profesores que debíamos ir a investigar a tal lugar, compilar información. Mucho de esto ya ha cambiado a partir de la pandemia, ¿no? Y también de repente esto se da también debido a la evolución que ya ha dado, ¿no? La tecnología en nuestros días. Entonces, debido a esto, muchos, ¿no? Ya empezamos a hablar de material didáctico digital en todo caso, ¿no? En nuestro país antes de la pandemia no nos encontrábamos tan acostumbrados a la educación virtual, la educación a distancia. Esto debido a que no teníamos todavía la costumbre de hacer uso, ¿no? De plataformas, hacer uso de aplicaciones de repente. Si bien teníamos, ¿no? El acceso a aplicaciones, a plataformas, tal vez simplemente nosotros veíamos las redes sociales nada más, ¿no? Pero no veíamos el alcance educativo que muchas de estas aplicaciones, plataformas presentan, ¿sí? Entonces, debido a esto, ya también, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en Norteamérica, ya se ha empezado a hablar del material didáctico digital. Y esto es debido a que en estos países, especialmente en los países ya desarrollados, tienen, ¿no? La costumbre especialmente de facilitar este tipo de situaciones, de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje adoptando nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, dentro de estas nuevas tecnologías, nosotros vamos a encontrar la producción de material didáctico digital. Y esto específicamente va dirigido a las personas que desarrollamos, que estamos inmersos en el ámbito de la educación, que ejercemos la docencia, ¿no? Y es muy importante que conozcamos de repente los motivos, ¿no? El material didáctico digital, ¿no? A partir de ahora, aquí se me ha ido, se lo va a denominar MDD, ¿sí? Entonces, pero el material en todo caso, esta es una definición, una concepción que se puede aplicar a diversos tipos de materiales, ¿sí? Es en donde todo proceso de enseñanza necesita de algún soporte, ¿no? O material que medie y acompañe la interacción educativa entre el docente y los estudiantes. Generalmente, ¿no? Deben tener las siguientes características. Cuando hablamos de material didáctico, principalmente, debe contener y presentar todo el contenido, todo lo que se va a abordar a lo largo del periodo de la gestión académica, ¿sí? Debe facilitar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Debe facilitar el proceso de aprendizaje. También debe apoyar las tareas de planificación y desarrollo. Y por último, también debe evaluar el proceso. No es simplemente presentar un material y que esto de repente no cumpla con los objetivos, de repente no cumpla con... Debe pasar por este tamiz y nosotros como docentes debemos tener en cuenta estas características, ¿sí? Bueno, no hace algunos años atrás, los materiales didácticos, ¿no? Especialmente por su naturaleza, eran los libros, eran las diapositivas, las proyectoras, ¿no? Proyectoras en todo caso, ¿no? Slides. Son materiales didácticos analógicos, ¿sí? Entonces, estos, si bien tienen, ¿no? Tienen su peso correspondiente, en estos momentos de repente ya debido también al avance tecnológico y también al avance, ¿no? Que muchos de nuestros estudiantes se encuentran ya a la par de la tecnología,
vemos, ¿no?, necesario que nosotros ya como docentes estemos en constante capacitación, en constante búsqueda, ¿no?, de nuevas plataformas, de nuevos conocimientos, también estemos a la par del avance tecnológico, ¿sí? Entonces, a partir de la revolución informática, surgen nuevos materiales didácticos con formato digital, ¿sí? Entonces, esto ya nos indica de que cuando hablemos de digital, de formato digital, nos estamos refiriendo a la tecnología, en todo caso, ¿sí? Y muchas de estas situaciones, miren, estimados colegas, mucho depende también de la persona, del docente, ¿no? Cómo puede adaptar este material a sus clases, ¿sí? Y esto vamos a ver en el punto de las recomendaciones, nosotros como docentes, cómo deberíamos abordar este tipo de situaciones, ¿sí? Los materiales, eh, los materiales didácticos digitales, ¿no? Pueden estar divididos de acuerdo a sus rasgos, ¿sí? Tenemos los de rasgos directamente de naturaleza tecnológica y también como objeto pedagógico, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿no?, existen, ¿no?, de diversa, tienen también otra clasificación, pero vamos a tomar en cuenta estas dos, porque están más inmersas en lo que es el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de rasgos de naturaleza tecnológica, nos vamos a referir a que deben tener un formato digital, ¿sí? Deben ser accesibles en línea, deben ser accesibles online, ¿no? Se debe estar presente por lo menos, como en este caso, 24/7, ¿no? Debe contar con un formato multimedia, ¿sí? Debe tener una hipertextualidad, debe ser interactivo, ¿no? Debe resultar de repente que resulte desde la interacción entre el docente y el estudiante. Debe ser modificable y reutilizable, ¿no? Y esto es también para facilitar el trabajo de la docencia, ¿no? Debe ser automatizado también, y esto también eh, presenta beneficios al docente, ¿no? Tiene que tener una interfase gráfica e intuitiva, ¿no? Cuando hablamos de rasgos de naturaleza tecnológica, también estamos hablando de la creación de un software, ¿no? De repente y esto va más que todo a que como nosotros como docentes, a ver, les pongo un ejemplo en este caso, tenemos, ¿no? En el diplomado contamos con una plataforma, ¿no? Nosotros como docentes, en muchos casos llegamos a subir material, pero realizamos, ¿no?, esa tarea. Sin embargo, existen en el Moodle, en la plataforma con la que trabajamos, ¿no?, existen otras aplicaciones dentro de esta plataforma, ¿no? Y que en algunos casos, ¿no?, nosotros como docentes llegamos a desconocer, ¿no? Pero esto mucho va a depender de los docentes, especialmente de ustedes, estimados colegas, qué plataforma de repente puede ser la mejor herramienta para su clase. Muchos de nosotros, y en esto yo me incluyo, que optamos, ¿no?, por otras aplicaciones como el Google Classroom, porque de repente son más amigables, son de repente de mayor accesibilidad, son de mayor interactividad entre el docente y el estudiante, ¿no? Entonces, estos materiales didácticos también tienen que estar presentes en lo que son las plataformas, y nosotros como docentes no podemos dejar de lado este tipo de presentaciones. ¿Está bien? Ahora tenemos también, tomando en cuenta los rasgos como objeto pedagógico, ¿sí? Los rasgos como objeto pedagógico, ¿no? Acceso a múltiples fuentes de información interconectadas. Favorecer el aprendizaje experiencial basado en la actividad del sujeto sobre el mismo. Genera entornos sociales y comunicativos. Requiere procesos de evaluación continua y formativa. Estimula la motivación y planteamientos lúdicos o gamificados. Es personalizable y adaptativo, ¿no? Entonces, de repente cuando hablamos, ¿no?, de que debe ser online, ¿no?,
estamos hablando de que directamente se tiene que presentar en línea, ¿no? Tiene que estar en la web. Y eso también nos presenta de que podemos acceder a diversas fuentes, ¿no? De repente, si nosotros dejamos, yo les dejo en este momento la tarea, a ver, para que busquen el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Conceptos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes desde sus habitaciones, desde sus estudios donde ustedes se encuentren, van a poder navegar en el Internet y van a poder encontrar, ¿no? Diversas conceptualizaciones, diversas definiciones acerca del PEA, ¿no? Entonces, eso es cuando nos referimos a que debe tener acceso a múltiples fuentes de información. Y también esto favorece el aprendizaje experiencial, ¿no? Esto nos referimos a que de repente nuestros estudiantes van a aprender de mejor forma cuando lo experimentan. Entonces se les queda de mejor manera, ¿no? Entonces, cuando basamos actividades exclusivamente en material didáctico, en MDDs, de repente estamos dejando al estudiante para que esa información que vaya a encontrar, esa información que se le está otorgando, ¿no? Sea una experiencia más y de repente sea una experiencia que le fortifique ya el conocimiento que ya ha adquirido, ¿sí? Cuando nos referimos exclusivamente a un proceso de evaluación continua y formativa, es cuando de repente nosotros trabajamos más con MDDs, ¿no? Cuando estamos en una clase y les decimos, ya les voy a enviar esto, de repente nos vamos a valer de algunas aplicaciones y vamos a enviar. O también, ¿no? Nosotros vamos a desarrollar en algún servidor algunos ejercicios, algunas prácticas. Entonces, de acuerdo a ese servidor, ¿no? Nos va a dar paso a que nosotros tengamos, ¿no? Ya programado toda esta serie de actividades que tenemos con nuestros estudiantes, ¿sí? Estimula la motivación y planteamientos lúdicos o gamificados. Cuando nos referimos a esto, un estudiante no se siente más distendido, de repente se siente más relajado cuando se le presenta actividades en forma de juegos, ¿no? Obviamente, este planteamiento no es para todas las carreras, ¿no? De repente existen carreras donde presentan más, de repente son más serias, se manejan conceptos más, de repente más conceptos más complejos, de mayor complejidad, ¿no? Pero existen carreras como por ejemplo donde en la enseñanza de idiomas de repente sí podemos aplicar los gamificados también de repente en las áreas sociales, ¿no? Mucho va a depender también de la experiencia del docente que tenga para directamente para realizar la motivación a los estudiantes y cómo puede, ¿no? Motivar a los estudiantes para que realicen este tipo de actividades, ¿sí? Es personalizable y adaptativo. Cuando hablamos de esto, de estas situaciones que podemos adaptarlo, de repente tenemos una idea central, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando tenemos una idea acerca de cómo debemos desarrollar un producto, un material didáctico digital, de repente tenemos una idea, ¿no? A ver, me pongo a pensar en este caso, eh, en la enseñanza de idiomas, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Tenemos múltiples páginas, servidores que nos prestan, ¿no? Podemos albergar, crearnos una cuenta y de repente ahí podemos poner, ¿no? Eh, no sé, desde lo más básico, ¿no? La enseñanza del verbo to be. Entonces vamos a empezar, ¿no? Con esto y de repente vamos a adaptar en área de salud, por decirlo. Lo podemos adaptar también para el área de sociales, también lo podemos adaptar para el área de las ciencias exactas, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características que tiene cada carrera, de cada asignatura que donde nosotros vamos a emplear
material didáctico digital, ¿no? Es adaptable. Eso también es algo que nos ayuda de repente a nosotros como docentes, nos facilita en todo caso en este proceso de enseñanza, ¿sí? No, no sé si ustedes han escuchado de LMS, ¿no? The Learning Management System, ¿no? The Learning Management System entra, ¿no? En este rango de material didáctico digital, ya que alberga en todo caso, ¿no? Un momentito, ya que alberga, ¿no? Como les decía, diversas aplicaciones de repente, diversos MDDs también, ¿no? También los Massive Online Open Courses, los MOOCs, ¿no? Los Massive Online Open Courses, nosotros podemos encontrar cursos, ¿no? Vía online, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de pasar clases en edX, por ejemplo? En Coursera, ¿no? En Duolingo, ¿no? Entonces son estos tipos de aplicaciones, ¿no? Donde nos ofrecen de repente la capacitación gratuita, ¿no? Son MOOCs, ¿no? Massive Online Open Courses. Y a Learning Managed System lo van a entender como las plataformas, ¿está bien? Entonces esto sí a nosotros nos compete de forma muy importante, ya que ambas, ¿no? LMS y MOOCs vamos a encontrar que son, hola, 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 ¿me escuchan? Sí, licenciado, se lo escucha. Parece que se ha cortado, ¿ya? Bueno, entonces, The Learning Managed System no son entornos didácticos digitales, ¿sí? Son entornos que ayudan especialmente a desarrollar una asignatura, nos van a ayudar especialmente a nosotros a tener vía online un espacio donde podamos realizar esa interacción con nuestro estudiante y nuestra materia, ¿no? Nos podamos facilitar material que nosotros también podemos ir compilando o que también vamos a ir desarrollando de forma digital, ¿sí? ¿Qué es lo que también podemos encontrar, ¿no? Aparte de la producción de material didáctico digital? Son las plataformas, como les decía, ¿no? De Learning Management System. También podemos encontrar libros de texto digital, ¿no? También en esto entrarían los podcasts, ¿no? Tenemos también, de repente, ¿no? Producción de material digital. Podemos encontrar en todo caso, gracias, Jenny. También podemos encontrar, ¿no? Diversas plataformas, ¿no? Que están alojadas en diversos sitios web, ¿sí? De repente podemos encontrar, como les decía, en Duolingo, hay en Lingua, Club Lingua también, estaba revisando últimamente, donde podemos encontrar, se puede albergar algunos cursos, ¿no? También podemos encontrar generalmente, ¿no? Vamos a encontrar aplicaciones y también, ¿no? Podemos encontrar entornos, ¿no? Entornos adaptativos, entornos inteligentes, ¿está bien? En donde nosotros vamos a poder realizar la recopilación, ¿no? Vamos a poder realizar el almacenamiento y también vamos a poder obtener, ¿no? Los datos de acuerdo a los estudiantes con los cuales estemos trabajando, ¿no? En este caso, ¿no? La mayoría de esto de lo que les he mencionado está orientado directamente para los estudiantes, ¿no? Pero también de la misma naturaleza, también todos los materiales que se les ha mencionado también son muy importantes para los docentes, ¿está bien? Entonces, pero sin embargo, estos materiales que de repente se puedan crear, eh, tienen que ser revisados minuciosamente,
¿Está bien? Se debe considerar, ¿no? Algunos aspectos de repente muy importantes al momento de crear material digital. Si bien, ¿no? Los MDDs corren, ¿no? Por cuenta del docente, nosotros también como docentes tenemos que basarnos, ¿no? En algo. Sería muy importante tener la genialidad, ¿no? Esa capacidad de crear material, todos los cursos, ¿no? De repente buscar, realizar una investigación. Sin embargo, debido a la naturaleza también de la asignatura, nosotros nos encontramos con el reto de buscar el material, el mejor material. No olvidemos que, eh, no cuando hace algunos años atrás, en la pasada década, aún se podían admitir libros, ¿no? Desde hace unos 10 años de antigüedad, ¿no? Por decirles, en el 2010 se podían admitir libros del 2000. Y esto debido a que todavía no podíamos encontrar información muy fidedigna, ¿no? En línea. Sin embargo, ahora, ¿no? Que con la evolución de la tecnología y con el paso de los años, la tecnología está cambiando la información de forma muy, muy rápida, ¿no? Entonces, de repente hay algunos conceptos que van cambiando, que se van modificando, que se van añadiendo, o conceptos que ya, ya no tienen la validación necesaria. Entonces, para esto, ¿no? Nosotros debemos tener esa capacidad, especialmente como docentes debemos contar. Y tenemos que estar siempre un paso adelante, ¿no? De nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, debido a esto, ¿no? Debemos considerar, ¿no? Estos aspectos al momento de crear material digital. La primera fase debemos identificar la concepción del material digital, ¿no? Debemos realizarnos algunas preguntas, como el para qué, cuál es el propósito de este material. Debemos elaborar un guión para planificar, ¿no? Es muy importante en esta fase 2, ya que no podemos darnos el lujo de improvisar, ¿sí? Siempre se debe tener planificado y esto facilita el desenvolvimiento normal del docente en el aula, en el curso, ¿sí? Posteriormente vamos a desarrollar ya lo que es el MDD, ¿no? Si bien estamos elaborando un guión para planificar, en la fase 3 ya se va a desarrollar ese MDD. Y en la fase 4 vamos a tener la experimentación, ¿sí? Las pruebas y la evaluación continua del material didáctico digital. En caso de que se termine, por favor, vamos a volver a ingresar al mismo enlace. Tenemos unos 10 minutos más. Es relativamente corto este tema, pero si en caso de que no llegásemos a abarcar, por favor, les pido que volvamos a ingresar. ¿Ya? En la primera fase, en la identificación exclusivamente, sí, es muy importante, ¿no? Realizar las siguientes consultas, ¿no? Se debe identificar primeramente el logro, ¿sí? Se debe responder a la necesidad. ¿Qué es lo que pretendemos con este material y qué se desea abordar? Debemos tomar en cuenta para realizar el material didáctico digital, tenemos que tomar en cuenta eh, cuál es, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este material? ¿Qué es lo que pretendemos lograr con este material? Que nuestros estudiantes, bueno, aquí obviamente todo docente quiere, ¿no? Que los estudiantes adquieran conocimientos, pero debemos ser conscientes de que con un material digital, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pretendemos que nuestros estudiantes logren, ¿no? Una vez que tengamos respondidas esas preguntas, estas inquietudes, pasamos a la fase 2, a la elaboración del guión. En la elaboración del guión, cuando ya tenemos identificado, ¿no? En la fase 1, ya hemos pasado la fase 1, en la elaboración del guión ya tenemos un propósito central, ya tenemos una idea acerca de qué es lo que vamos a lograr con este material, con este MDD, ¿sí? Vamos a realizar un resumen, ¿no? Acerca de qué es lo que pretendemos.
Y lo más importante para entender, ¿no? El MDD se debería realizar un diagrama de flujo, esperando especialmente que sea claro, sea conciso cuál es nuestra finalidad, ¿sí? ¿No? Entonces, eh, en la fase 3 vamos a tener el desarrollo, ¿sí? En esta fase se debe buscar apoyo en programadores de acuerdo al conocimiento que se tiene del material. Bueno, a ver, cuando hablamos de un material didáctico digital, ¿no? A veces nosotros como docentes, y en esto también me incluyo, tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Debemos afrontar de repente estas limitaciones, ya que de repente no tenemos la capacitación necesaria para desarrollar algunas herramientas. Y esto cuando les digo que se debe buscar apoyo en programadores de acuerdo al conocimiento que se tiene, ¿no? Nosotros, yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con nuestra plataforma, si bien cada docente elabora un material o elaborando otro material, podemos subir, ¿no? Pero siempre nos encontramos con algún tropiezo, como hemos tenido, no sé si se acuerdan del módulo 3, donde teníamos que valernos, ¿no? De los técnicos del departamento técnico para solucionar este tipo de situaciones. Entonces, en el desarrollo también, ¿no? De repente podemos nosotros planificar que eso lo vamos a hacer así. Sin embargo, debido a las limitaciones que presentamos, de repente no puede salir como estamos esperando, como estamos pensando. Lo más apropiado sería buscar el apoyo de algún profesional, de alguna persona que tenga el conocimiento necesario y que pueda colaborarnos con este aspecto, ¿no? En algunos casos, y esto va a depender también de la institución, ¿no? En algunas instituciones encargan y ustedes desarrollen esto, busquen esto, hagan esto, las actividades, las tareas, evaluaciones, y el departamento técnico ya es la persona el personal que se encarga de subir a la plataforma, de distribuir, de repente, de mejorar, ¿no? De realizar los cambios necesarios, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho también de la pericia que tenga el docente, ¿no? Sinceramente, para mí, en algunas situaciones es algo complicado manejar esto de la programación, de repente también de la elaboración, de repente sabemos lo muy básico, ¿no? Y esto también tiene que llamarnos a la reflexión a nosotros como docentes, ya que debemos estar en constante capacitación, ¿no? Debemos estar a la par de la tecnología. Obviamente, ¿no? En nuestro contexto podemos tener muchas limitaciones, pero lo óptimo sería que busquemos, ¿no? Por nuestra parte, siempre mejorar, ¿no? Busquemos las formas, cómo podemos mejorar. Y esto trae un beneficio personal, ¿no? Personalmente nos puede llevar a, ¿no? A ganar de repente, a ser autosuficientes también. También nos va a llevar a que podamos guiar a nuestros estudiantes también para que sepan manejar las tecnologías, que ahora es muy necesario. Tenemos en la fase 4 la experimentación, ¿no? Entonces, en la experimentación no se deben realizar pruebas relacionadas, especialmente si es que estamos realizando, por ejemplo, algún video, de repente estamos empleando alguna plataforma, estamos poniendo videos, ¿no? O de repente estamos añadiendo un link. Entonces, siempre se debe realizar las pruebas, ¿sí? Las pruebas del caso. No es simplemente desarrollar y que ya está. Y de repente no podamos, no se pueda replicar, ¿no? Como deseamos, ¿no? Se debe también revisar en la experimentación, se debe revisar minuciosamente el material que se les está proporcionando a nuestros estudiantes. Sí, es muy importante. Todo, ¿no? En toda esta fase 4 de la experimentación, el docente se debe encargar también de supervisar, ¿no? De corregir, mejorar y de reencauzar si es necesario, ¿no? Si de repente el material no es el que corresponde o de repente es muy complejo o conlleva
muchas, de repente no se presenta como queremos, ¿no? Y presenta muchas fallas, entonces se debe reencauzarle ese material didáctico digital con el fin de que logre el objetivo por el cual ha sido creado. ¿Está bien? No, a ver, aquí tenemos las recomendaciones para la búsqueda de material didáctico digital. Desde un punto de vista, ¿no? Para la docencia especialmente, ¿no? Cuando buscamos, ¿no? MDDs, de repente nosotros podemos crear, como también nosotros podemos hacer una compilación, ¿no? Siempre se deben buscar en páginas oficiales de instituciones, ¿sí? Esto de las páginas, de repente debemos dejar de lado algunas páginas que, bueno, no tienen, ¿no? El reconocimiento necesario y que no cuentan con el aval de ciertas instituciones, ¿no? Entonces nosotros cuando buscamos algún concepto, por decirles directamente en Google, por ejemplo, ¿no? En el buscador ponemos, nos van a dar miles de entradas, ¿no? Miles de resultados. Pero hasta inclusive en ese tipo de situaciones nosotros debemos buscar en Google Scholar, Google Academics y vamos a encontrar, ¿no? De repente artículos completamente ya intelectuales, artículos muy que tienen el reconocimiento necesario de instituciones, ¿no? Tienen el respaldo de diversas instituciones educativas. Entonces, lo más importante en este caso es realizar ese seguimiento a páginas importantes. ¿Está bien? Otro aspecto muy importante es evitar el plagio, ¿no? Cuando tenemos que evitar el plagio, debemos respetar nosotros, especialmente como docentes, debemos dar el ejemplo y debemos respetar de dónde se está obteniendo la información, cómo se la está tratando esa información, ¿no? Y cómo se está valorando al autor de ese material, al autor de ese producto, al autor de ese texto, de ese libro, ¿no? Debemos, aquí también entra lo que es respetar la autoría de material, ¿no? Debemos también buscar la creatividad, ¿no? No es simplemente darles a los estudiantes, bueno, hagan esto, esto y esto, ¿no? Entonces debemos darles la creatividad. Si bien podemos encontrar, ¿no? Información a la mano, también veamos la forma, ¿no? de incentivar la creatividad de nuestros estudiantes, ya que este proceso, ¿no? De repente de buscar MDDs es algo muy monótono y buscamos de repente encontramos un material